A continuación me referiré a los enunciados no oracionales y los ejemplificaré mediante titulares de prensa. Los enunciados no oracionales son expresiones que carecen de verbos conjugados en forma personal. A este tipo de enunciados la academia los denomina frases para distinguirlos de las oraciones. Los principales tipos de enunciados no oracionales son las interjecciones, los vocativos, las fórmulas estereotipadas, los títulos, etiquetas, rótulos y las condensaciones. Las interjecciones son palabras o expresiones que forman enunciados independientes, sin necesidad de ningún verbo sobreentendido, y cuya función comunicativa es la de expresar las emociones, sentimientos o actitud de quien habla o escribe. Por ejemplo, ¡caramba! ¡Qué sorpresa! ¡Dios santo! Los vocativos son aquellas expresiones con las que pretendemos apelar, llamar la atención de alguien para influir de alguna manera en esa persona para que responda a nuestra llamada. Por ejemplo, ¡hey! ¡Papá! ¡Corazón! Las fórmulas estereotipadas son aquellas expresiones que con el pasar de los años se han ido fosilizando, por decirlo de alguna manera, y han pasado a convertirse en un conjunto de palabras inmodificables, tales como los refranes, los modismos y las frases hechas. Además, encontramos los títulos, los pies de fotografías e ilustraciones, las etiquetas y rótulos que transmiten información. Finalmente, las condensaciones consisten en una gran cantidad de frases cortas, tales como preguntas, respuestas, deseos, órdenes, exclamaciones y frases admirativas. Dado que los enunciados oracionales carecen de verbos conjugados en forma personal, que funcionen como núcleo del predicado, no las podemos analizar con el paradigma oracional sujeto más predicado. Cabe mencionar además que son extremadamente dependientes del contexto para su correcta interpretación. Por eso es más conveniente analizarlas desde un enfoque pragmático. Los titulares sin verbos conjugados en forma personal son bastante frecuentes en la prensa. En estos casos, el periodista no conjuga el verbo, sino que aplica un truco, lo disfraza para hacernos creer que es un sustantivo. Este mecanismo de convertir verbos en sustantivos, los lingüistas lo llamamos nominación de verbal, nominación de acción o sustantivación de verbos. Este mecanismo de convertir verbos en sustantivos se puede explicar por el principio de economía lingüística, es decir, por la indudable necesidad que tienen los medios de ahorrar tiempo o espacio en sus mensajes. En estos casos, los medios no solo están interesados en incorporar más información, sino en hacerlo de manera más económica. También lo podemos explicar por lo que Grice llamó máxima de cantidad, es decir, el principio lingüístico que apunta a no expresar ni más ni menos información que la estrictamente requerida por los objetivos del intercambio comunicativo en curso. Veamos ahora ejemplos de economía lingüística en dos titulares. Fíjate que en el primer titular el verbo derrotar se transformó en el sustantivo derrota, la derrota, y en el segundo el verbo hurtar se transformó en el sustantivo hurto, el hurto. No obstante, el mensaje que comunica cada titular sigue siendo claro. En el primer caso entendemos que la selección colombiana de fútbol perdió ante la de Uruguay, que el entrenador del equipo colombiano se apellida Queiroz y que se le está responsabilizando por dicha derrota. En el segundo caso, comprendemos que en el mercado de Basurto roban y por ello la policía adelanta una campaña pedagógica para que los clientes de ese sector prevengan ser robados. Sin embargo, la sustantivación de verbos suele implicar la ausencia de información relevante. Esto puede deberse a dos razones: a que el periodista realmente ignora la información
o bien a que decide omitirla. En los dos primeros casos, parece claro que el locutor ignora quién es el agente de la acción nominalizada, homicidios, y que considera irrelevante la identidad de las víctimas, acaso por conocida o genérica. En el tercer caso, en cambio, parece que la generalización inherente al contenido noticioso seleccionado, es decir, la palabra asesinatos, ocasiona la omisión de los numerosos agentes del asesinato de gays. En otros titulares, la decisión de usar enunciados no racionales responde a motivaciones ideológicas, pues la elección de verbos sustantivados en vez de verbos conjugados en forma personal revela en muchos casos la intención de omitir información relevante. Por ejemplo, quién es el responsable de realizar la acción o cuáles son las circunstancias que enmarcan el suceso y que permitirían entender lo que está sucediendo. De acuerdo con el modelo del cuadro ideológico de Van Dyck, el acto de callar o expresar información conocida casi siempre está motivada por la ineludible existencia de una ideología subyacente en el discurso. Al respecto, Van Dyck afirma que en el discurso de los medios de comunicación, esta omisión de información supone la imposición autoritaria de una visión del mundo. Veamos algunos ejemplos. En estos casos encontramos los verbos sustantivados preocupación, incremento, demoras, marchas, protestas, señalamientos, reparación. En todos estos titulares, la sustantivación oculta información verbal muy importante desde el punto de vista informativo. ¿Quién incrementa esos impuestos? ¿Quién se está demorando en pagar las cesantías de los maestros? ¿Quiénes señalan al ministerio? ¿Quién debe reparar esos andenes? Estos aparentes sustantivos realmente se derivan de verbos cuya estructura semántica exige o presupone la existencia de entidades animadas que instigan, controlan y dirigen la acción representada. Por lo tanto, estos titulares ocultan e invisibilizan a los agentes responsables de tales acciones. De ese modo, mitigan su responsabilidad y evitan la indignación y reclamo de la ciudadanía. Finalmente tenemos que anotar algo interesante, y es que el uso de enunciados no racionales y verbos sustantivados ayuda a construir un texto que, además de ambiguo, es estático, porque al convertir un proceso verbal en sustantivo, es decir, al mostrar una acción como si fuera un objeto, la relación entre procesos y participantes se muestra inmóvil. Sin duda, estas propiedades son aprovechadas consciente o inconscientemente por los redactores de titulares para restar importancia a los agentes que realizan las acciones, que por lo general desempeñan una función muy importante en la estructura profunda del enunciado. La omisión de algunos segmentos en el uso de estas entidades abstractas implica que el lector deba completar la información faltante en la compleja fase de interpretación del titular, proceso que, como se sabe, no suele tomar en cuenta el texto que el titular rotula. Hodge y Kress consideran que la estructura profunda no siempre puede ser recobrada en su totalidad, por lo que los receptores frecuentemente interpretan los enunciados de maneras muy diversas. Al respecto, Holliday advierte que el escritor presumiblemente conoce con exactitud el significado pleno, pero quizá el lector no. ¿Qué es lo que debes recordar de la lección de hoy? Primero, que los enunciados no oracionales carecen de verbos conjugados en forma personal. Segundo, que nosotros en español podemos disfrazar las palabras. Como vimos, podemos transformar verbos en sustantivos. Y tercero, que cuando usamos enunciados no oracionales y transformamos verbos en sustantivos, allí se oculta una intención ideológica. Está atento a lo que leas y a lo que escribas. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal.